Bueno, según datos del informe En Deuda con la Niñez de Save the Children, Honduras tiene la tasa más alta de homicidios de niños y niñas por cada 100.000 habitantes. Es decir, Honduras es el país donde más niños y niñas se matan por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica. Eso ya nos habla de la gravedad del problema. El asesinato de niños y niñas es, digamos, el evento o la actividad delictiva más fuerte contra la niñez. Detrás de eso hay violaciones, raptos, trata, maltrato, abandono. Entonces, las diferentes formas de violencia que hay en la vida social se manifiestan con mucha dureza en la niñez. Primero porque los niños y las niñas tienen menos posibilidades de defenderse. Segundo, porque nuestros estados están diseñados para responder a los adultos, es decir, los adultos son ciudadanos, son los que pueden representar de sí mismos. Entonces siempre los niños y las niñas a veces dependen de ser representados legalmente, incluso por quienes los agreden, ¿no? No es de extrañar que eso, sumado al tema de pobreza, al tema de falta de oportunidades, influya en el tema migratorio. Pero sobre todo hay que decir que sumado a esos problemas está el tema de la corrupción. O sea, Honduras es uno de los países donde los gobernantes han ejercido la corrupción como un método de gobernar. Y la corrupción debilita la capacidad de respuesta de un gobierno, es decir, como los recursos se utilizan para el enriquecimiento de una burocracia que está más concentrada en vivir a sus anchas que en responder a la población, entonces la gente no se siente confiada en obtener una respuesta en un hospital, en un centro educativo, en la policía, en el gobierno en general, en las leyes. Entonces el hecho de saber que uno vive en un país pobre, con pocas oportunidades, con mucha violencia y con muy baja respuesta estatal, hace que adultos, pero también niños y niñas, salgan del país. Nosotros calculamos que cada media hora, cada 30 minutos, un niño y una niña abandonan el país. Con toda esta problemática, ¿qué es lo primero que tiene que retomar el gobierno para evitar que los niños miren hacia Estados Unidos? Porque pues se ha visto, ¿no? El gran problema de estos niños que están en centros de internamiento en las fronteras de Estados Unidos. Y pues la misma violencia y la criminalidad los ha obligado, los ha forzado a familias enteras y a los niños también a emigrar solos a este país. Bueno, refiriéndonos al colectivo de niños y niñas, el Estado tiene que garantizar acceso a una nutrición adecuada, pero también acceso a una educación, a una escolarización incluso universal. Es decir, en Honduras, cada año por decreto se excluye a 49 de cada 100 niños de entrar a la escuela o al colegio porque no se está invirtiendo lo necesario. Entonces, no solo no se invierte, sino que se ha dejado en el abandono la infraestructura escolar, la contratación de maestros, la capacitación de maestros. Entonces, día con día, las condiciones de la educación y de la escolarización son más precarias. Solo el año pasado, unos 50.000 niños y niñas abandonaron la escuela y no hay una política pública que permita dar respuestas a problemáticas. En materia de salud también tenemos una estrategia hospitalaria, es decir, esperamos hasta que la gente esté enferma para recibirle en un hospital donde ni hay atención ni hay medicamentos, en lugar de tener una estrategia de salud preventiva comunitaria, es decir, tener, digamos, colectivos de técnicas y técnicos en salud, enfermeros, enfermeras, médicos que estén trabajando en las comunidades. No somos un país tan grande, en las comunidades para prevenir las cosas que comúnmente hacen que el Estado tenga que gastar en cama hospitalaria por cosas que podrían resolverse en la comunidad como infecciones, diarrea, desnutrición. Entonces, mientras no hagamos un cambio de estrategia y empecemos a invertir en educación, en salud y en protección, los padres van a tener que salir del país a buscar eso para poder enviarle a sus hijos o llevárselos de aquí porque aquí no hay respuesta. ¿Usted cree que una de las estrategias que se podría implementar es la planificación familiar porque son las familias más pobres quienes tienen más hijos? Sí, es decir, la planificación familiar es un derecho de la familia, pero eso supone la existencia de una familia. Pero cuando uno ve la composición y del crecimiento demográfico en el país, se da cuenta que no está hecho desde la familia, sino desde el abuso. De cada 100 adolescentes, mujeres entre 15 y 19 años, 25 están embarazadas. ¿Qué significa eso? La cuarta parte de la adolescencia femenina hondureña está embarazada, entre los 15 y 19 años. O sea, niñas teniendo niños y niños. Y no es que un adolescente tenga como proyecto de vida tener hijos, es fruto del abuso, es fruto de la baja autoestima, es fruto de
de la violencia, es fruto del engaño. Entonces, claro, cuando nuestros estados dicen que van a prevenir embarazo adolescente, lo que hacen es ir a dar charlas a los colegios, pero la mayoría de las adolescentes están fuera del colegio. De hecho, de cada 100 adolescentes, solo 31 están en el colegio, 69 están fuera. Entonces, las estrategias que estamos usando para la planificación familiar no están dando resultados porque el gobierno se imagina que la gente, antes de tener una relación sexual, va a ir a un centro de salud a pedir una pastilla, a pedir un preservativo, cuando muchas veces la relación sexual surge de un engaño, de un abuso, de un chantaje, de la violencia. Entonces necesitamos cambiar estrategias, de lo contrario seremos, digamos, un país pobre reproduciendo pobreza. Bueno, necesitamos volver a un Estado que cuente con política pública. La política pública se divide en política social y política económica, al menos. En materia de política social no tenemos política social, lo que tenemos son programas de limosna gubernamental. Es decir, nuestros gobiernos no piensan en cómo todas las niñas y todos los niños estén en una escuela. Piensan en cómo le donamos una mochila a unos niños, cómo le donamos una computadora a otra niña, cómo le damos una beca 5 y les tomamos fotos y hacemos propaganda. Pero no están pensando en cómo solucionar el problema de la falta de escolarización. Lo mismo sucede en salud, lo mismo sucede en protección. Entonces necesitamos volver a que el Estado cumpla con su rol de tener política pública para poder orientar los recursos a esa política pública. Lo mismo en materia económica. En materia económica, la política de este gobierno es solo garantizarle al Fondo Monetario Internacional que tiene la posibilidad de seguir pagando intereses. Y de esa manera, después de haber sido un país pobre, altamente endeudado en el 98, donde se nos condonó después la deuda, hoy tenemos una deuda el doble de grande a la que teníamos. Hoy debemos más de 10.000 millones de dólares. Eso debería darle vergüenza a cualquier gobierno.